Ok, bueno, vamos a empezar con el servicio del domingo, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros y aquellos que están también viéndonos en esta hora o nos van a ver más luego. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues vamos a servir al Señor en este domingo, primer día de la semana que Dios nos da y nos regala una vez más como su santo día. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando a través del internet. Que Dios les bendiga, bendiga su tiempo, bendiga su hogar, su familia. Y vamos a poner atención a la palabra de Dios en esta tarde. Dice Jeremías capítulo 5, verso 27. El libro de Jeremías 5:27. Es un precioso libro de Jeremías. Dice la Biblia así, hermanos. ¿Ya lo tienen todos? Verso 27 dice: como jaula, dice, llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas para poder predicar tu palabra, para ver, Señor, las cosas que necesitamos escuchar, las cosas que necesitamos ver, pero hacerlo por obra, Señor, porque de nada sirve ver, de nada sirve escuchar si no ponemos por obra tu palabra. Bendice a aquellos que están escuchando tu palabra a través del Facebook, Señor, bendícelos. Te rogamos que usted tome el control de nuestras vidas, Señor. También te ruego por aquellos que nos miran por el YouTube, Señor, también bendice a cada uno de ellos. Ayúdalos a entender tu palabra, que hagamos tu palabra por obra, para que tu nombre sea glorificado a través de tu evangelio. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido por los pastores, Señor, que predican tu verdad, Señor. Levántalos, ayúdales a predicar tu evangelio y que seamos todos sencillos de un mismo sentir. Padre Santo, bendice a los hermanos donde quiera que estén, aquellos que están en su hogar. Padre Dios bendito, te ruego que usted los bendiga donde quiera que ellos estén. Padre Santo, ayúdales, caliente sus corazones, anímeles para que puedan, Señor, tener una gran necesidad en su corazón de poder estar en los servicios cuando todo, Señor, pase lo que estamos padeciendo en estos tiempos, Señor, del virus. Te pido que usted nos ayude para poder seguir firmes en tu palabra. Bendice, Padre Santo, el resto de esta tarde. Te pedimos que usted bendiga a aquellos que están escuchando tu evangelio. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Jeremías 5:27 nos dice: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Dice la palabra del Señor. Y yo le puse por título a este mensaje: no llenes tu casa de engaño. No llenes tu casa de engaño. Podemos tener cosas en nuestros hogares, hermanos, que lo llenamos de engaño y pensamos que todo se puede estar bien. Y es triste cuando no sabemos la palabra de Dios, y podemos mirar que al igual en tiempos de Jeremías, podemos mirar hoy en día también, que hay cosas que pensamos que están bien. Podemos podemos ver en estos tiempos lo mismo que cuando Jeremías andaba predicando a las personas y eran personas duras. Es lo mismo hoy en día, personas duras, personas que dicen conocer a Dios solo de labios, personas que quieren solo su beneficio, personas preocupándose por sí mismos, padres que no tienen tiempo para sus hijos, padres que no quieren enseñar a sus hijos, padres que no
no agarran tiempo con la palabra del Señor y piensan que por ir a la iglesia ya están cumpliendo con Dios. La responsabilidad de los padres, de las mamás, es que les enseñen a sus hijos el camino del Señor, para que cuando sea viejo, dice la palabra de Dios, los hijos no se aparten del camino. Amén. Y podemos mirar que nosotros como padres, como las mamás, tienen que enseñar a los hijos desde su hogar. Desde su hogar. Los cristianos a veces se engañan pensando por ir a la iglesia, ya es todo, piensan ellos, y se engañan. Y por eso le puse, no llenes tu casa de engaño, no llenes tu casa de engaño, pensando que solamente por asistir a los servicios ya estamos cumpliendo con Dios. Hermanos míos, la mentira es del diablo, y el que practica el pecado es del diablo. Juan capítulo 8, verso 42. Vamos a el libro de San Juan capítulo 8. El libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 42. Dice la palabra de Dios: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Entonces, hermanos, podemos pensar que estamos en Dios, pero si nos gusta la mentira, si nos gusta mentir, ¿de quién hijos somos? La Biblia dice aquí que Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. A veces nosotros, o a veces hay personas que les gusta mucho la mentira, y son cristianos. Piensan ellos que porque ya van a la iglesia, ya pueden hacer lo que se les pegue su gana. No. El cristiano verdadero se tiene que apartar de la mentira, se tiene que apartar de ese pecado, porque es un pecado la mentira. Entonces, hermanos, tenemos que apartarnos del pecado. No llenes tu casa de engaño. Podemos ser engañados por eso. Podemos ser engañados. Satanás siempre nos quiere engañar, y una mentira piadosa decimos a veces, como dicen los católicos, una mentirita piadosa. Déjame decirte una cosa: mentira chiquita y mentira grande es pecado, es mentira. Y nosotros no tenemos que practicar esa mentira. No tenemos que practicar ese pecado de la mentira. Amén. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. A veces pensamos que ese pecado no es grave delante de los ojos de Dios, pero déjame decirte una cosa: ese pecado, por ese pecado de la mentira, van a ser juzgados mucho, dice en Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 3. El libro de Juan capítulo 3 dice así. Verso 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, no nos deja pecar. No nos deja pecar. La carne, cuando actuamos en la carne, puede ser que vamos a mentir una vez y 2 veces puede ser. Porque no nos damos cuenta que la mentira, o a veces no hemos aprendido de que la mentira es pecado. Podemos estar pecando sin saberlo. Pero cuando como ahorita, hermanos, estamos predicando de la mentira, no llenes tu casa de engaño, tú ya vas a saber. Y cuando llegue el deseo en tu carne, o el deseo que te vas a mentir, tú dices, no, esto está mal delante de Dios. Entonces te tienes que apartar de la mentira. Tienes que hablar verdad. Tienes que hablar sí, sí, y no, no. Pero no tenemos que practicar ese pecado de mentira. Fíjate lo que dice más adelante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque hay personas que engañan, que a través de su apariencia piensan que ellos aman. Pero por atrás, hermanos, te dan una puñalada duro. Por atrás te andan criticando, por atrás te andan maldiciendo. Eso es una mentira del diablo que está en ti, que está en la persona que le gusta practicar el pecado de mentira, que le gusta practicar ese pecado de apariencia. Aparentar una cosa, hermanos, y hacer es otra. Tenemos que practicar, tenemos que aparentar, pero no tenemos que aparentar el pecado de mentira. Tenemos que hacer lo que Dios le agrade. Como dice aquí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú no amas a un hermano, tú sigues permaneciendo en la muerte. Porque la Biblia nos dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de un viejo hombre a una nueva criatura, a un nuevo hombre. Entonces tenemos que dejar ese pecado de mentira, tenemos que dejar ese odio, tenemos que dejar ese orgullo, tenemos que dejar esa vanagloria, esa altivez, todo lo que proviene de la carne que Dios no le agrada, tenemos nosotros que dejarlos. De verdad, hermanos. Porque la simiente de Dios, dice la Biblia, permanece ¿en quién? En nosotros. El pecado de mentira viene, en primer lugar, el pecado de mentira viene por no conocer a Dios. Jeremías capítulo 5, vamos al libro de Jeremías de nuevo. Jeremías capítulo 5. Ese pecado de mentira viene por no conocer a Dios. Jeremías 5:4 dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Dice, fíjate lo que dice en el versículo 5, dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Pero qué dice? Pero ellos también, dice, quebraron el yugo, rompieron las conyundas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que dice Dios aquí, dice, voy a ir, dice, ahora voy a ir a los grandes, iré a los grandes, porque las personas que son pequeños en fe, que son niños en fe, no entienden. Pero dijo, voy a ir ahora a los grandes,
aquellos que son sabios en la palabra de Dios, aquellos que tienen más experiencia, aquellos que tienen más sabiduría en la palabra de Dios. Pero dice, me encontré también que no entendían, no conocían a Dios. Por eso hacemos lo que hacemos, porque aunque tú sabes mucho de la escritura, pero si no amas y mientes, dice la Biblia, eres un igual como un bebé, porque no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Hermanos míos, es hora de nosotros hoy en día de que tenemos que volvernos a Jehová con un corazón sincero, pedir al Señor. Y fíjate lo que dicen Apocalipsis, es de, de ellos se burlaron, se jactaron. Apocalipsis 28, sí, los establecidos mentirosos, dice la muerte segunda, cuando Dios condena ese de porque nosotros aún tenemos que hablar con hijos, tenemos que hablar verdad. Y no tenemos que mentir a los padres, tenemos que engañar a las mamás, no tenemos que engañar a los papás, tenemos que hablar verdad como hijos que somos. Amén. Y la mentira viene por no conocer a Dios, la mentira viene por no tener temor de Dios. Jeremías capítulo 5, dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. ¿Qué dice? Tienen corazón falso y rebelde. Quiere decir así, que aparenta una cosa, que tienen corazón falso. Es mentira lo que tienen. Oh, yo soy cristiano, pero a mí lo que yo quiero hacer, eso hago. No me importa lo que dice la palabra de Dios. Yo vivo mi vida, yo actúo como yo quiera. No me importa lo que diga la Biblia. Eso es un corazón falso. Aunque tú sabes que está mal de cómo tienes que vestirte, cómo tienes que actuar. Tú sabes que está mal, tú sabes que estás actuando mal, pero aún así te jactas, eres rebelde, tienes un corazón falso. Te estás mintiendo a ti mismo. Entonces la Biblia dice, es mejor que nosotros nos volvamos a Jehová para que Él pueda escucharnos en el día de lo que nosotros tememos. Mucha gente hoy en día está preocupados, ¿qué es lo que va a pasar con la economía? Que están preocupados porque hay muchos sabios que están diciendo que para el otro año se va a poner peor. Y ahí estamos también atrás de esas mentiras que están. Y si es verdad, el cristiano tiene que estar firme, fundado en la roca que el Señor lo va a sostener. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ahorita está castigando a esa gente. ¿Por qué? Y porque han tenido un corazón falso y rebelde. Aún, hermanos, aún hasta los presidentes que dicen que son cristianos, aún que andan invocando al Señor ahorita, pero antes no le invocaban. Ellos cuando ya están
en su jactancia, en su cuando tienen temor de algo, entonces están clamando a Dios. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que estar clamando a Dios todos los días de nuestra vida, porque no tenemos un corazón falso. Tenemos un corazón verdadero. Tenemos un corazón que alabe al Señor. Entonces tenemos que quitarnos, si hay pecado en nuestra vida, tenemos que apartarnos de ese pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos iguales al mundo. Somos diferentes al mundo. Tenemos que actuar diferente. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces no tenemos que actuar como el hijo del diablo. Amén. El engaño viene de no recibir corrección. Ahí está un punto bien importante. El engaño viene de no recibir corrección. Salmos 50, el libro de Salmos, capítulo 50, verso 16, dice la escritura: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Fíjate lo que dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es como ahorita los presidentes que ahorita están clamando a Dios y Dios nos va a librar y esto y el otro, pero hacen cosas perversas, no quieren recibir corrección a través de la palabra de Dios, pero solamente claman a Dios cuando están en angustia, cuando no saben qué hacer. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice el Señor. ¿Qué tienes tú que hablar? Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tú, dice, ¿qué parte tienes tú con mi ley? Cuando tú mirabas a los ladrones, tú te ibas corriendo atrás, también robando. Verso 22. Verso 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, dice, me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ordenare su camino, dice, le va a mostrar Dios su salvación. El que se arrepiente de lo que está haciendo, el que le da la espalda al mundo y se vuelve a Jehová, a esas personas Dios va a ordenar su camino. Pero mientras que el pecador, mientras que la persona orgullosa ordenar su camino, no no quiere
¿Qué son las complejas? Cristo ha dejado el Señor. ¿Quién dice, no, porque escuchado el evangelio, se había engañado por un tiempo él solo, pero nunca tuvo el arrepentimiento en su corazón. Hay muchas personas hoy en día que han sido engañados por el diablo de la misma manera. El engaño viene de no recibir corrección. El engaño viene de que no hay conversión. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo 7. Verso 21 dice la escritura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Personas que estaban en la iglesia, personas que hacían milagros, personas que echaban fuera demonios, personas que esto y el otro, pero dice el Señor, nunca os conocí. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque estaban jugando en la obra del Señor, porque estaban mintiendo al Espíritu Santo, porque estaban ellos engañándose más que nada a sí mismo que eran cristianos. Un verdadero cristiano va a tener frutos de arrepentimiento, frutos de buenas obras. Como cristianos, como hijos de Dios, vamos a tener frutos de arrepentimiento. Gálatas capítulo 6, esto es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, dice la escritura. ¿Ya lo tienen? Dice así, no os engañéis, no te engañes, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, el engaño viene de que no hay conversión, no escuchamos la palabra de Dios y nosotros hemos testificado a casi a todo este pueblo donde estamos y hemos llevado a Cristo a varias personas y nosotros creyendo que ellos son salvos y porque ellos han dicho una oración de fe. Pero el que se arrepiente por la experiencia que yo he tenido, va a llegar a la iglesia. Por la experiencia que yo he tenido en mi vida personal, una persona, así como cuando yo me arrepentí y creí en el Evangelio de Dios, a mí me gustó la iglesia, empecé a llegar a la iglesia. Pero como hay muchísimas personas que han confesado a Cristo con su boca y no han llegado a la iglesia. No se han convertido a Dios y siguen su mismo camino de antes. Son idólatras, son borrachos, son maldicientes, pero en ninguna manera yo pienso que son cristianos ellos. En lo personal, no puede haber. Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces, si el hombre empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a vivir una vida nueva, una vida de arrepentimiento,
Claro que Dios lo va a levantar a ese hombre. ¿Por qué? Porque está buscando la voluntad de Dios. El engaño viene por menospreciar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en Amós capítulo 2. Amós capítulo 2. Amós capítulo 2, verso 4. Si ha dicho Jehová los pecados de Judá y por el cuarto, ¿no revocaré su castigo? Porque la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Quién tiene la culpa? Primero, el papá, andaban en mentira. Luego le tocó a los hijos por la mentira de los padres. Y así veníamos, una cadena en la religión católica, veníamos y éramos mentirosos, éramos idólatras, éramos llenos de pecado y íbamos a la iglesia, confesábamos nuestro pecado al sacerdote y era todo. Ya éramos perdonados. Porque dice, haz 10 Ave Marías, Padre Nuestro, y es todo, ya eres perdonado. Eso no es verdad. Tienes que confesar tus pecados al único que está sentado a la diestra del Padre, y eso se llama Jesucristo, para que sean perdonados nuestros pecados. Pero tenemos que ir con un corazón sincero, arrepentido a Dios, para que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados. Entonces, hermanos, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. No tenemos que seguir la corriente de nuestros padres, de este siglo, de este mundo, porque Dios nos da libertad, libre albedrío para escoger qué es lo que queremos hacer. Servir a Dios o servir a este mundo y ser lanzado al lago de fuego en el día del juicio del Señor. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Proverbios 1:29 dice la escritura así: por cuanto aborrecieron, dice, la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán, dice, del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué Nueva York es la ciudad más enferma hoy en día? ¿Por qué? Porque aún su gobernador no cree en Dios. Y él ha dicho que no es la mano de Dios que ha sanado a la gente, que se ha apagado un poco la enfermedad. No es la mano de Dios, dice. No es las oraciones que hacen los cristianos. Él ha dicho con su boca. Dice, son los esfuerzos de los médicos, son los esfuerzos de él, son los esfuerzos de la política. No, es una mentira del diablo y mucha gente va tras él. Sino que es su arrogancia, su rebeldía y la libertad que él ha hecho en Nueva York. Y de tanto pecado que en Nueva York se mira, es por eso que Nueva York sufrió todo lo que ha sufrido. Y atrás va Los Ángeles. De verdad, es la mano de Dios, es el que permitió todo eso, pero es la mano de Dios también que ha escuchado oraciones. Hermanos, yo creo que es hora de que nosotros empecemos a tener miedo a Dios, temor de Dios. No estoy diciendo que andes así, hermanos, como si que no puedes hacer nada para la obra de Dios. No, al contrario, cuando tenemos de temor a Dios es que vamos a servirle más. Vamos a estar orando más en la obra de Dios. Vamos a estar viniendo más a los servicios. No cuando lleguen el tiempo de la siega, del trabajo, vamos a faltar a la iglesia, no vamos a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Tenemos que tener una convicción que los domingos no podemos trabajar
porque vamos a dedicar tiempo al Señor. Eso es lo que pasa con los cristianos hoy en día, que no les interesa, no les importa lo que de Dios se haga, pero cuando necesitan de Dios, ahí están. No solamente cuando necesitamos de Dios, sino todos los días, dice la Biblia. No se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Porque casi la mayor parte de nuestra vida nos va mal, porque agarramos nuestros propios consejos. No escuchamos a la voz de Dios, a la voz del consejo de nuestro Padre, y por eso nos va como nos va. Pero nosotros los cristianos somos de que tenemos que aprender, tenemos que hacer la palabra de Dios. Proverbios 13, ya casi vamos a acabar. Proverbios 13, ya casi terminamos. Proverbios 13 dice la palabra de Dios, verso 13: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Dios no se queda con nada. Si tú haces y obedeces su palabra, Dios te va a multiplicar las bendiciones. Dios te va a bendecir en tu hogar, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Porque hay muchas personas o muchos cristianos que sufren. Que mi esposo esto, que mi esposa la otra. No, ¿por qué? Porque no te sujetas a la palabra de Dios. Haces lo que bien te parece y aborreces la palabra de Dios. No lo hacemos. Y por último, el engaño viene por ser perezoso. La mentira viene por ser perezoso. ¿Cómo perezoso? Sí. El pecado del engaño, de la pereza, el pecado de darle todo a nuestros hijos. Fíjate. El pecado de darle todo a nuestros hijos es por ser perezoso el papá, la mamá. ¿Por qué? Porque no queremos pasar tiempo con ellos. Le compramos mejor la computadora, que agarren tiempo ahí porque yo no tengo tiempo para ellos. Mejor que le compramos la tableta más grande, casi como una televisión grande, para que se entretengan ellos ahí porque yo no tengo tiempo para ellos. Le compramos mejor la mejor ropa de marca para que mis hijos no se quejen. Le compramos y no cualquier celular, porque los niños, si yo les llego con un Samsung del más barato, pues nos lo tiran en la cara y luego, ¿verdad? Queremos el teléfono de manzana, del 11, que no sea el 4, que no sea el 6, porque también se nos arroja en la cara, ¿verdad? Que sea de lo más inteligente para que nuestros hijos estén contentos. Eso es un error, un engaño de Satanás en este tiempo. Porque los padres tienen miedo a los hijos. Los padres quieren darle lo mejor a los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos no digan nada en contra de los padres. Tú eres malo, tú no me compras lo que yo quiero. No te compro porque te va a hacer daño, hijo mío. Los padres no saben decir no hoy en día. Los padres quieren hacer lo que los hijos hagan. Y eso es triste. Ese es un pecado de pereza que los padres tienen hoy en día. No les leen la Biblia. Si le compramos todo lo que ellos quieren, le estamos dando amor. Eso no es amor. Eso es destrucción a su vida. Le dejamos que se las pasen todo el día en el celular, en las computadoras. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo amarlos, no queremos llamarle la atención, porque se van a ofender. Y luego si se ofenden, me van a hacer una cara de amargado y no, eso me duele ver a mis hijos amargados. No. Estamos en un error si pensamos eso. Nuestros hijos tienen que aprender que hay autoridad en la casa, papá y mamá, y lo que ellos digan, ok mami, ok papá.
Y ellos tienen que estar contentos, sujetándose a lo que mamá y papá digan. ¿Por qué? Porque Dios puso esa ley en los hijos. Dios puso esa ley en su palabra, que los hijos tienen que respetar a mamá, a papá. Y si dicen algo los papás, ok, está bien. No queremos disciplinarlos cuando están pequeños. Queremos disciplinarlos cuando están grandes. Ya te metiste en un error. Tenemos que disciplinarlos desde pequeñito, no maltratarlos y no escuchar al mundo que dicen, si tú te suenas a tus hijos, tú lo estás maltratando. No, ese es un engaño del diablo, porque el diablo quiere destruir a tus hijos. Disciplinarlos es amarlos. La Biblia nos enseña, el que detiene el castigo a su hijo, dice, ¿cómo dice? A ver, vamos a leerlo con la palabra de Dios. Dice en Proverbios 13, dice, verso 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¿Sabes lo que dice? El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y hay hermanos o personas que uno le predica de esto, de que tiene que disciplinar a sus hijos, tiene que castigar a sus hijos, se ofenden. Se ofenden. Uno le está enseñando por su bien, para que ellos aprendan, para que los hijos aprendan. ¿Y qué hacen? Ya no vienen a la iglesia. Una vez le llamé la atención a un hermanito aquí en la iglesia, de que su hija tiró café, creo, en la alfombra. Y le dije, hermano, mira, no quiero que ya tomes café aquí no permitimos tomar café. Algo así. Desde esa vez no ha llegado a la iglesia. Se ofendió. No lo dije para que se ofendiera, solamente lo dije para que aprendiera. Y así están los hijos hoy en día. No les gusta que los padres lo disciplinen, pero nosotros tenemos en primer lugar que disciplinarnos nuestra vida para enseñar la disciplina a ellos. La disciplina es algo verdadero de Dios. Y el diablo te dice, no disciplines, porque él quiere que tú seas rebelde. Él quiere que tú te rebeles con Dios. Él quiere que tus hijos sean rebeldes, y así que lleves una generación detrás de ti que sea rebelde. Por eso Satanás te quiere engañar, que la disciplina no lo hagas caso delante de Dios. Primera de Juan, y con esto vamos a acabar. Primera de Juan, capítulo 3, 13. Perdón, Mateo, vamos al libro de Mateo primero. Mateo 16, y acá sí vamos a terminar. Mateo 16. Yo pienso que esto es importante, y yo pienso que ya nos pasamos de tiempo, pero es importante. Mateo 16, verso 21, dice así la escritura. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate, hermano, el Señor reprendiendo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le decía, Señor, que nunca te acontezca morir en la cruz. Señor, que nunca te pase eso. Y es lo mismo con la gente, hermanos, que dice, no disciplina a tus hijos. No lo hagas porque eso es maltratarlo. No, tú tienes que disciplinarlo, porque la Biblia dice, claro que no vamos a maltratarlo. Claro que con disciplina, cada vez que ellos son desobedientes. Si fuera las autoridades no aplican la disciplina, no hubiera encarcelados. Las autoridades mismas nos enseñan.
Si un asesino mata, hay algunos estados que también tienen que morir. Hay algunos estados también donde pues tienen que, bueno, todos los estados tienen que ir a la cárcel. Si son asesinos, si son rateros, si son esto y el otro, los disciplinan. También nosotros como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos para que, hermanos, se enderezcan desde pequeño. Pero los padres ahorita tienen que disciplinar a los hijos cuando están grandes, ya es demasiado tarde. Y por eso, como no pueden disciplinarlo, le compran lo que quieran, le quieren consentir, ya estás en un grave error y no vas a poder. No llenes tu casa de mentiras, no le enseñes a tus hijos que sean arrogantes, orgullosos, altivos, sin misericordia. Es mejor todo lo contrario, que seamos humildes, verdaderos, sanos en la fe, humillándonos al Señor, escuchando la palabra de Dios y que obedezcan a la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos en esta tarde. Ayúdanos a no tener nuestra casa lleno de mentiras, porque el diablo nos quiere destruir. A aquellos que necesitan tu palabra, consuélale, ayúdales, Padre Santo. Te pido por los huérfanos, las viudas, por aquellos que están necesitados de tu palabra, Señor, de económicamente, tú sabes, Padre Santo, bendíceles, ayúdalos en el nombre de Jesús. Te pedimos por los hermanos que escucharon tu palabra, bendícelos, Señor, y guárdales de este mundo, y que pronto, Señor, podamos reunirnos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.